Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Muy contenta con este nuevo horario. Estamos lunes 29 de febrero de este 2016, estrenando horario aquí en Antena TV. Desde el viernes que yo me despedí del horario de las 12, explicaba por qué nos venimos a la tarde, a las 6 de la tarde, porque vamos a hacer a partir de hoy un programa, sí, con visión de género, por supuesto, siempre con visión de género, pero con más impacto político. Tenemos una ley de paridad electoral, tenemos una contienda con condiciones muy específicas y desde aquí queremos tener impacto político y queremos acompañar a todas las mujeres, no nada más a las candidatas y luego también a los candidatos que están haciendo campaña y que van a hacer campaña, sino a todas las mujeres que están ya en el ejercicio del poder, que son muchas, fíjese, de funcionarias, de diputadas, de consejeras y muchas mujeres que andan por ahí haciendo historia. Y justamente, fíjese qué coincidencia, porque justamente vamos a empezar con un impacto más que importante, y desde el Instituto Chihuahuense de la Mujer, ¿qué otra institución más importante que el instituto con una política de género haciendo historia? Porque déjeme decirle que el Instituto Chihuahuense de la Mujer, o más bien su directora del instituto, Emma Saldaña, hizo historia hoy. Vamos a hablar del instituto, vamos a hablar del informe que presentó hoy en la mañana Emma Saldaña, y vamos a hablar particularmente de la manifestación que hizo ahí el movimiento de mujeres. Pero déjeme presentarle a mis invitadas porque vamos, y yo les agradezco mucho, porque vamos a platicar y a platicarle a usted qué pasó hoy, qué pasó hoy en la mañana en el informe de Emma. Déjeme les presento. Bienvenidas, me da mucho gusto que estén acá, Marta González, Emma Saldaña y Rosy Sáenz. Marta y Rosy del movimiento, Emma directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Marta además consejera del Instituto Chihuahuense de la Mujer. Bienvenidas las tres. Voy a poner en contexto qué pasó y luego platicamos así súper rico. Tenemos por ahí, ándele, muchísimas gracias, tenemos por ahí imágenes. Déjeme comentarle que hoy, esta mañana, en el informe, este informe primero que dio Emma hoy, no es un informe nada común, desde el inicio lo dijo muy claro Isela, nada común por muchas cosas, porque no es un informe anual, no es un informe así como oficial, digamos, que le estuviera rindiendo a alguien, es un informe del trabajo que ha hecho durante los 5 años, por eso estuvo muy amplio. Es un informe desde su visión de lo que ha pasado en el instituto todos estos 5 años, y durante el informe, que además estuvo, a mi juicio, ahorita si quieren lo platicamos, pero a mi juicio es un informe que estuvo muy emotivo, muy emotivo, me parece, con experiencias de Emma que creo yo que la asistencia recibió con mucha emoción, y además creo que también un informe con toda la gente que asistió ahí, muchas mujeres, muchos señores también, había funcionarios, también y gente que venía también de dependencias a nivel nacional, yo creo, e internacional, exacto. Yo creo que toda la gente que estuvo ahí me parece que recibió este informe con buen ánimo. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, el movimiento de mujeres hizo ahí una manifestación, una denuncia, una protesta, se podría decir, inédita. Yo creo que es inédita porque no es lo común en un informe, que luego es así como muy protocolario y muy cuidado en el sentido oficial gubernamental. Una denuncia muy directa, lo dijo en su discurso, que ahorita lo vamos a escuchar tantito, lo dijo Lucha Castro, consejera del instituto e integrante del movimiento,
muy directo contra el secretario de Desarrollo Social, el licenciado José Luis García, y con una acusación muy seria de estar violentando, de ser violento con Emma. Hay que decir que José Luis, el secretario de Desarrollo Social, es jefe, es superior laboralmente de Emma, ¿no? Y entonces el movimiento saca esta pancarta que usted vio ahí, con esta denuncia muy concreta, que yo quiero que Marta y Rosy nos digan por qué esta denuncia, y luego al ratito que Emma nos diga también, que nos cuente cómo es que ha sido esta violencia, ¿no? Bienvenidas, ese es más o menos el contexto en el que estuvimos hoy en el informe, y a mí me gustaría, Marta, si tú nos haces el favor, además como consejera también, ¿qué pasó? ¿Por qué esta manifestación de protesta? Y luego Rosy nos complementa. Bienvenidas las tres. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, esta manifestación de denuncia obedece precisamente a una serie de eventos que hemos estado experimentando desde el Consejo, en donde hemos ido acompañando a Emma en este Consejo, y en donde, como en un momento dado de su informe ella dice, es un Consejo crítico, es un Consejo que no va a quedarse callado ante los eventos que están sucediendo en el Estado. Entonces hemos tenido una serie de eventos en donde, bueno, pues el secretario ha estado obstruyendo este desarrollo del Consejo. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, cuando sucede el hecho de Parral, en donde un policía con una pistola dispara a su pareja, no la mata, afortunadamente, luego se dispara a él, se suicida. Como era policía y como era familiar del director de Seguridad Pública Municipal de ese municipio, pues se le hace todo un homenaje póstumo, de cuerpo, bueno, no póstumo, más bien de cuerpo presente, ¿verdad? Con la bandera y con todo, o sea, ¿cómo es posible? Decíamos, este mensaje que se envía a la sociedad, o sea, qué contradictorio luego es el gobierno. Por un lado, meses antes firma tratados o acuerdos de igualdad, y por otro lado, los mensajes reales que sí llegan a una sociedad es que aquí los hombres pueden hacer lo que quieran, como el caso de este hombre policía, y bueno, pues hacerle hasta este homenaje, ¿no? Y sin embargo, el secretario, el oficio que sale es un oficio, a mí me toca estar en la comisión de redacción, tal vez nosotras como desde el movimiento somos muy claras y muy puntuales, debemos reconocer que luego, bueno, pues los oficios se tienen que medio suavizar el asunto, pero fue por demás la recomendación del secretario en cuanto a hacer así como pasar por alto. Es decir, hay una serie de eventos y de circunstancias que envuelven al secretario en donde ha sido muy desafortunada su intervención en cuanto a violar los derechos de las mujeres, en cuanto a obstruir, no avanzar en esos derechos. Ese es un evento, es un hecho. Bueno, quisimos, en el marco de este informe, Emma, yo creo que fue una de las sorprendidas porque no quisimos mencionar nada de lo que estamos haciendo. La lona asumimos en todo lo que significa haber elaborado entre el movimiento de mujeres esa frase, ese eslogan que fue eslogan de una campaña del Instituto de la Mujer, y que bueno, quisimos en este caso pues volver a tomarlo para evidenciar cómo Emma constantemente desde hace bastante tiempo ha estado teniendo muchísima altercado, mucha dificultad, mucha obstrucción del desarrollo de su trabajo para poder avanzar en los derechos de las mujeres, en los derechos de todas las mujeres. Entonces, tengo entendido que ya lo último y el colmo de las cosas, pues fue un gritoneo en un evento público, en donde, bueno, yo creo que basta de esos funcionarios que no sé en qué momento o de qué forma ellos no han revisado toda esa conducta violenta
y que no es asertiva, que no conviene, que el Estado está firmando ahorita convenios muy importantes y que esas personas simplemente pues se deberían de ir. Si no van a corresponder, si no van a aportar a la política pública que el gobierno del Estado está acordando y firmando, no a lo que el movimiento dice, aunque bueno, en algunos momentos pues nosotras como protagonistas decimos que mucha de la política pública la hemos impulsado, pero finalmente es la responsabilidad a través de una política pública en donde el gobierno está acordando. Y entonces este señor está obstruyendo ni nada más ni nada menos eso. Entonces, sí, a eso obedece principalmente, ¿verdad?, esta manifestación. Sí, y yo, este acontecimiento que tú viviste más de unos días, donde este funcionario te grita, además delante de otras personas, es, digamos que el último de muchos enfrentamientos, eventos que has tenido con él y que has tenido que aguantar. Desde que él llega prácticamente. ¿Por qué no nos cuentas? Cuéntanos qué pasó, qué ha pasado, cómo te sientes y también cómo te sentiste ahorita con esta manifestación del movimiento. Tú ahí tienes tu micrófono. Tengo mi micrófono. Sí. Bueno, primero que nada yo quiero expresar mi gratitud, mi solidaridad a todo el movimiento de mujeres, a todas mis compañeras de trabajo, porque como lo dije en el informe, el instituto no puede separarse de las organizaciones de la sociedad civil. El instituto nace a petición de las organizaciones de la sociedad civil y las demandas del movimiento de mujeres son las demandas también del instituto. O sea, el instituto no puede, creo que le dejo una gran responsabilidad a la próxima persona que viene en mi espacio porque debe continuar con esta política. Somos de las mismas realmente porque todos los intereses que tiene el instituto y los intereses que tiene el movimiento de mujeres son muy coincidentes. Entonces, bueno, estoy sumamente primero agradecida con todo el movimiento de mujeres, con toda su solidaridad, con todo su apoyo. Yo he estado hablando con mi marido sobre este asunto porque José Luis trabajó con él, Miguel Etzel trabajó con él, o sea, trabajó para Miguel Etzel y trabajó cuando mi marido era presidente ¿se puede decir partido? Sí, por favor. Bueno, era cuando presidente del PRI, y yo he hablado con mi esposo de todos estos acontecimientos, y entonces yo, realmente, pues los maridos se enojan y les sale lo macho, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, este es un asunto mío, le dije, tu mujer se sabe defender, yo me sé defender, entonces yo te pido de favor que no interfieras en este asunto, porque creo que este es un tema que es de mujeres, que es un tema mío, y yo estoy realmente firme en que yo puedo afrontar esta y otras situaciones sin necesitar el apoyo. Te agradezco mucho el apoyo de mi familia, pero yo quiero que sepas que estoy bueno. Yo le he ido platicando de los acontecimientos que me han, desde que empecé, detalles. Yo he atravesado por 2 secretarios de Desarrollo Social, estuvo el profesor Servando Portillo, estuvo el doctor Uriarte, y yo de verdad de ambos recibí un trato amable, respetuoso, entendían lo que era la función del instituto. Yo recuerdo que a lo mejor el profe no sabía mucho de género, pero cuando había un evento de mujeres que a mí me sorprendía y se lo agradecía mucho, él mandaba hacer bien sus discursos, bien cuidados, cuidaba al gobernador que tuviera hasta los términos adecuados en un lenguaje incluyente, y me sorprendía mucho esta parte considerada del profe. Él quería quedar bien en los consejos se aventaba a hacer cosas como para hacer, bueno, una recomendación al DIF, una recomendación a esto, se hacían los oficios y no sucedía nada, porque tenían muy claro ambos que los consejos eran órganos limpios, eran órganos transparentes, eran consejos transformadores, porque muchas acciones que se hicieron ahí de verdad han transformado la vida de las mujeres. El movimiento de mujeres o las consejeras que estaban ahí tenían la libertad y ellos estaban conscientes de que se puede expresar todo lo que se requiere, las cosas que no funcionan y que no funcionan. Además, creo que ha sido un consejo muy honesto, que ha dicho esto es cierto, esto no es cierto. Se ha reconocido también a funcionarios y funcionarias que han hecho bien su trabajo. Hemos trabajado en una extrema cordialidad, pero siento, que a partir de la entrada de
del secretario de Desarrollo Social, como que algo cambió. En el primer consejo, a mí me dijeron, escribe tú un oficio, y les dije, no, porque si yo, entonces yo voy a parecer sociedad civil. Qué desafortunado su comentario, y se salió muy molesto conmigo. Entonces empezamos a tener eventos de esta manera. Él decía que tenía que cuidar al gobierno, o sea, yo no creo que se hubiera estado descuidando al gobierno, creo que el instituto ha fortalecido al gobierno desde un punto, visto desde el esquema nacional, como lo dijeron dos funcionarias federales, o sea, es un instituto muy posicionado, tiene personal muy especializado, es uno de los mejores en toda la República, y luego dijo la Indesol que éramos los mejor calificados. Creo que el instituto ha hecho un papel extraordinario, de verdad. Entonces yo no creo que el instituto haya jamás lastimado los intereses del gobierno del estado, porque a mí cuando me preguntan, yo les digo, bueno, es lo que dice la ley, estamos cumpliendo con la ley, el gobernador sabe de dónde vengo yo, o sea, yo vengo tanto del movimiento de mujeres, vengo de la sociedad civil organizada, hemos trabajado en un tema, como lo dijeron en el informe, muy estigmatizado, muy vulnerable, hemos trabajado con personas que la mayoría de la sociedad no quiere. Yo estuve a punto de entrar a la cárcel por un gobernador, o sea, también por un tema de discriminación muy fuerte hacia estas personas. Entonces él sabía que yo había llevado a casar dos personas VIH-Sida, si tú no recordarás, que no se pudieron casar aquí, que tú me acompañaste, sí, Dora, a llevarlas a casar en México. Entonces yo no soy nada extraña para este gobierno, ni mi personalidad, ni tengo por qué ocultarla. Y como lo dije, con una devoción y con tanta gratitud y con tanto, de verdad, amor, que hice ese trabajo para las personas VIH-Sida, yo me comprometí con esto mismo con las mujeres de Chihuahua. Entonces estoy en defensa de las mujeres de Chihuahua, y cuando a mí me empiezan a suceder estos acontecimientos, yo entro sola en mis espacios de reflexión y digo, bueno, si a una mujer le está haciendo esto un funcionario, como se lo han hecho a muchas mujeres, he tenido que salir a la defensa, he tenido que ir con el secretario de gobierno, hemos ido a tener que poner denuncias. Entonces digo yo, bueno, ¿qué está haciendo Emma por Emma? Cuando Emma está siendo víctima de violencia institucional, o sea, ¿qué he hecho yo por parte de tu jefe, no? Por parte de mi jefe, o sea, ¿qué he hecho yo? O sea, ¿qué estoy haciendo por mí? Entonces, independientemente de que sea amigo de mi marido, de que sea secretario de Desarrollo Social, de que salga con el tema de que el gobernador, Bertita, el gobernador y yo tengo que decir, bueno, ¿y yo? O sea, ¿yo qué estoy haciendo por mí? Entonces, bueno, yo me he estado cuestionando qué bueno que lo sacaron el tema las organizaciones de la sociedad civil, el día que, o sea, hay muchos testigos del día. Esta mañana una persona que trabaja con él me dijo, qué terrible, así con estas palabras, qué terrible lo que le hizo el secretario. O sea, hay muchos testigos, y entiendo también, quiero ser muy clara aquí, la posición de estos funcionarios, porque a lo mejor de muchos depende su trabajo, depende para sostener a sus familias, y yo honro y respeto que a lo mejor no quieran sacar la cara por mí. Estuvo Pepe de la Madrid, estuvieron los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, venían dos funcionarias del instituto conmigo que han escuchado todas estas cosas y que han estado en diversos eventos con nosotros. Entonces, bueno, yo estoy todavía aún en un proceso de reflexión de qué es lo que sigue en este tema. Porque como yo lo veo, me parece que esto es congruencia, porque como si el instituto, tú que diriges este instituto, tiene campañas y campañas y campañas diciéndole a las mujeres, si usted sufre violencia, denuncie, vaya y denuncie y pida apoyo, ¿no? De cualquier tipo de violencia, pero además hay campañas específicas para denunciar violencia institucional. Incluso pues violencia laboral. Violencia laboral. Este eslogan que justamente acompañaba la manta de hoy de la manifestación, si nos la quieren poner, si nos hacen favor ahí los chicos de ahí de cabina, es muy elocuente. Dice, no tengas miedo de ir a tu trabajo. Hay que denunciar la violencia institucional. ¿Y qué es la violencia institucional estructural?
a lo mejor nos están poniendo ya Anita, si nos haces favor de checar, que nos esperen tantitito con el discurso de lucha, ahorita, ándele, muchas gracias, ahorita nos lo pone porque sí lo queremos escuchar, y lo queremos escuchar con audio, ¿no? Esta campaña, esta insistencia desde el instituto a todas las dependencias de gobierno, que ha sido muy fuerte desde hace mucho, para que se atrevan a denunciar el acoso sexual, la violencia institucional. Hay muchos casos de mujeres donde sus jefes las abusan, las acosan o también las violentan, y las mujeres que son subordinadas, ahí está la manifestación que hizo el movimiento de mujeres hoy durante el informe de OMA. Si se fija, alto a la violencia institucional, que no te cueste trabajo ir a tu trabajo. Si se fijan, este eslogan es fundamental. Y entonces aquí se está ventilando un asunto que no es nuevo, que no es Emma la única que le pasa, que son muchísimas mujeres subordinadas donde sus jefes en el sector público y en el sector privado las violentan, les gritan, las acosan, etcétera. Y a mí lo que me parece fundamental, extraordinario de esta manifestación y de lo que se está denunciando, de lo que se denunció en el informe, pues es que se evidencia una realidad, se evidencia algo que realmente ocurre y a estos niveles, porque yo estoy segura que no eres la única directora y no eres la única funcionaria de alto nivel que es violentada. Yo me acuerdo de Pati González cuando era procuradora de justicia aquí en Chihuahua, una vez me dijo, yo no había sentido tanta violencia hasta ahora que soy funcionaria de primer nivel, de mis mismos compañeros de trabajo, y ella es feminista y ella entendía, pero a ella le quedaba claro que recibía violencia institucional, y he escuchado a otras, el asunto es que no se atreven a denunciarlo, y aquí me parece que es congruencia, porque ¿cómo tú le puedes decir a las mujeres, y cómo puedes hacer campañas, denuncien, atrévanse, pues sí, pero bueno, entonces yo en ese sentido, todo mi reconocimiento, Emma, porque no es fácil, yo supongo que no ha de ser fácil el estar denunciando algo, primero algo que te pasa, y que aunque seas directora y aunque seas feminista, cuando te gritonean, pues es que hasta la más feminista y hasta la más directora se siente feo, ¿no? Es decir, te afectan tu estima, te afectan, y el atreverse a denunciarlo, atreverse a decir yo no acepto, yo no estoy dispuesta a aguantar esto, me parece que es ir trabajando con congruencia desde el instituto, pero además que esto le sirva de lección a otros funcionarios, que no porque son funcionarios pueden andar gritoneándole a las mujeres, ¿no? Claro. Que los señores del nivel que sean, pongan sus barbas a remojar, porque me parece que las mujeres y desde el movimiento tenemos también que dar el ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. A mí me parece que, como dice el dicho, como muestra basta un botón, y lo que hizo este señor con Emma Saldaña, podemos suponer todo lo que hay atrás de él, en el andar con las mujeres, en sus espacios privados. Si a Emma le gritonea, imagínate a las otras. Imagínate tú en lo privado. A mí me parece un acto de verdad lamentable, me parece una persona bastante insensible, cosa que les falta a muchos funcionarios públicos. O sea, primero la perspectiva de género, que es un tema que no cualquiera lo trata y no a cualquiera le interesa. Pero la otra es la sensibilidad. O sea, no concibo que una persona en el nivel en que se encuentra él, vaya ocupando estos espacios y estando en presencia de consejos, como preside el consejo donde yo estoy, con esa insensibilidad y esa indiferencia y esa denostación hacia las mujeres. Me parece muy grave y me parece muy lamentable.
y aplaudo lo que ahora hicimos las mujeres. Sí. Aplaudo la conducción del instituto por Emma Saldaña. A mí me parece que otra mujer en esos espacios vamos a batallar para conseguirlo. Una de las cosas que dice Hannah Arendt, una filósofa política, dice, para ser político se necesita ser libre. Sí. Y esa libertad la ha manifestado Emma Saldaña. No tiene miedo a perder un puesto, no tiene miedo a nada, porque está actuando en congruencia. O sea, no te puedes ir predicando algo y actuando en otra forma. Exacto. La vida te cobra la factura en un momento dado. Y yo creo que esto que ha hecho Emma es una muestra para todos de esa congruencia que nosotros reclamamos en esos espacios. Y lo que ha hecho este señor es una muestra también para que cuiden la gente que llegue a esos espacios y que la gente que llegue a esos espacios primero se prepare mucho, pero además esa sensibilidad nunca la debe dejar de lado, siempre tiene que anteponer, o sea, una sensibilidad ante causas como son los derechos de las mujeres, la debe manifestar desde un principio, con todo respeto, porque sí, las mujeres lo que esperamos es que respeten nuestra dignidad. Sí. 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 Tenemos, a mí me gustó, vamos a ver si podemos escuchar el mensaje que dio ahí Lucha Castro como consejera y a nombre del movimiento también, porque este discurso que dio Lucha Castro ahí en el informe de Emma, me parece que es muy elocuente, me parece que está como muy clarito, porque me dicen cuando lo tengamos, porque efectivamente siempre hablamos, siempre que hay candidatos y candidatas o cuando los funcionarios hacen su discurso, siempre hablan pues de transparencia y hablan de congruencia, pero la verdad es que se esconde casi siempre todos los problemas, los gobiernos tratan de esconder los problemas, es así como lo normal de los laberintos oficiales, la simulación es el orden del día, esa es la verdad, porque hay muchos problemas al interior de los gobiernos, de todos los gobiernos y de todos los niveles y de todos los colores. El asunto, por eso la importancia de este informe y del instituto, es de ir acostumbrándonos, no nada más a predicar con congruencia, sino de verdad con transparencia, ¿no? Tenemos estos problemas, pues estos son y vamos a evidenciarlos y vamos a afrontarlos y vamos a resolverlos. Así se hace política pública, ¿no? Así se tiene que hacer la política pública, al final de cuentas, ¿no? Así es. Sí tenemos el discurso de Lucha, a ver cómo está el audio, porque a lo mejor no está muy bien, pero… De la maestra Emma Saldaña Lovera, es importante reconocer la participación activa del movimiento de mujeres en la gestación, nacimiento y primeros pasos de Lichimú, como no ocurrió en ninguna parte del país. Sin anestesia que amortiguar el dolor, a puro valor, logramos parir esta institución noble del que ustedes forman parte y deben sentirse orgullosas. El instituto refleja un trozo de nuestra historia y la de ustedes. Las 3 directoras que ha tenido el Lichimú vienen de la sociedad civil. Su trabajo es parte de las luces y sombras que han acompañado el caminar de esta institución. Las 3 mujeres ricas, no sé nada de género, pero quiero aprender. Luisa y Emma lo hicieron tan bien que pasaron los altos estándares que las propias feministas nos imponemos. Luisa Camberos, mujer visionaria, invitó al movimiento de mujeres a Monterrey a conocer la experiencia del Centro de Justicia Familiar. Arropamos el proyecto y empezamos a trabajar esta política del cual fui parte. Recuerdo a Patricia González, Lucía Chavira, Claudia Garza y Marta Lara. Las enamoramos del proyecto y ahí trabajamos la estrategia para obtener el terreno donde se instalaría el CEJUME en la capital. El 8 de marzo del 2011 se inauguró el CEJUME en Chihuahua. Antes Emma había contactado a Berta Duarte para entusiasmarla en el proyecto. En un primer momento pensamos que lo haría suyo, pero poco a poco tomó otro sendero y no fue prioridad en su gobierno. A propósito del 8 de marzo, fecha emblemática en donde las autoridades se vuelcan a buscar mujeres con trayectoria que son ejemplo de vida,
A juicio de esta consejera, hay en el estado de Chihuahua una funcionaria merecedora de este reconocimiento. Se llama Emma Saldaña Lovera. Años he sido testiga del trabajo arduo que ha realizado la maestra Saldaña con todo su equipo. Emma, con una posición feminista clara, con aguda inteligencia, se hizo de un consejo ciudadano fuera de toda simulación, aceptando el reto de ser incluyente e invitar a las voces más críticas, y con una mirada de altura, teniendo como horizonte los derechos de las mujeres, así asumió el desafío. Emma comprende muy bien que disentir es aprender a desentonar, y la directora del Ichimú tiene conciencia de que ella es un claro ejemplo de sintonía en este gobierno, hecha visible en el acompañamiento a las víctimas. Fue la única voz oficial que fue capaz de denunciar a un magistrado golpeador o a un jefe policíaco feminicida, entre otros casos emblemáticos, ante el silencio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es más cómodo, y tal vez para la ideología patriarcal políticamente correcto, estar desde un escritorio en el discurso hablando de no más violencia contra las mujeres y pasar de largo cuando se presentan las mujeres de carne y hueso. Pero Emma no es así. Ella asume un vínculo que implica una actitud éticamente no neutral frente al sufrimiento de las víctimas. Consciente de que su compromiso es con las mujeres y no con el empleador, así se comportó en estos 5 años. Para muchos, irreverente e insubordinada, sabiendo que nunca fue incondicional a nadie, ni siquiera del exsecretario general de gobierno con el que vive. Para nosotros, Emma no se quedó en la discusión y discrepancia. Sus denuncias las acompañó siempre de propuestas, que por cierto no fueron escuchadas, como cuando tocó puertas en los 3 poderes para alertar de la violación a los derechos humanos con las reformas a los códigos de procedimientos civiles y familiares. La zorrera patriarcal no les permitió escuchar la voz de su directora, y esto le valió al estado de Chihuahua el primer pronunciamiento en la historia de este país del Sistema Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Por cierto, este capítulo sigue abierto. Viene la alerta de género, ahí nos vemos. Coordinó los 3 consejos ciudadanos con vocación democrática. Debo reconocer que nunca hubo censura. Abordamos temas tan candentes como la denuncia al DIF estatal por abandonar su responsabilidad en los centros de justicia para las mujeres. Cuestionamos también la efectividad del plan de intervención por carecer de perspectiva de género, e instamos al Poder Judicial para que procediera penalmente en contra del juez cuarto de los familiares Carlos Espino, que por cierto, señor magistrado presidente, lo sigue protegiendo. Las recomendaciones sobre esto y otros temas se encuentran plasmadas en actas que pasarán a la historia como una buena práctica de un ejercicio democrático, que pudiera replicarse en otras instituciones del gobierno que también tienen consejos. Querida Emma, seguimos insistiendo a las diputadas hasta el cansancio de que se capacitaran en temas de género sin ningún éxito. Compartimos contigo la frustración de un gobierno que se atrevió a crear violaciones de derechos, a crear leyes violatorias de derechos humanos, y tú no permaneciste callada. Hiciste causa común con las consejeras y con el movimiento de mujeres. Buscamos aliadas y encontramos en Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Mujer, estas aliadas. Y con sinergia, funcionarias de organizaciones de la sociedad civil, dimos una lección de dignidad pocas veces vista en esta ciudad. Entidad que ocupa el antepenúltimo lugar en el índice de desarrollo humano según cifras oficiales. Gracias, Lorena, por recordarles a las y los funcionarios la importancia de trabajar con la sociedad civil. Justo hoy, en un medio de comunicación importante, son denostadas 3 defensoras de derechos humanos, Betty Guerrero, Diana Álvarez e Isela González, mujeres emblemáticas en la lucha por los pueblos indígenas. Emma, faltan pocos meses para terminar tu responsabilidad. Debes sentirte muy satisfecha por haber puesto todas tus capacidades al servicio de las mujeres.
Ciertamente, no fue fácil la tarea en un estado como Chihuahua, en el que se mide el abatimiento de la violencia en los delitos patrimoniales, como el secuestro, el robo, la extorsión, y se dejan de lado las invisibles violencias de género. Ser directora no es tarea menor en la tierra que visibilizó el feminicidio, y a pesar del ocultamiento de la problemática, las mujeres y niñas siguen siendo asesinadas. Van más de 2.000 feminicidios en Chihuahua del 93 al 2015, de los cuales el 59% fueron cometidos en los últimos 6 años, la mayoría impunes. No es fácil trabajar en la prevención de violencia contra las mujeres en el estado que ocupa el segundo lugar nacional de violaciones denunciadas y en embarazo de adolescentes, y el cuarto lugar del país en violencia doméstica. Al estado cuyas principales ciudades se encuentran entre las 15 peores ciudades para ser mujer en México. Nunca fuiste autocomplaciente, con gran humildad reconociste tus limitaciones y siempre pediste asesoría. Sé que la incomprensión tocó muchas veces a tu puerta y la soledad y el miedo se hizo presente al enfrentar la enfermedad del cáncer, y ahí también nos diste muestras de entereza y valentía. Gracias, Emma, por denunciar las violencias invisibles que se imponen a las mujeres como destino social, por tu compromiso ético con el quehacer político que dignifica el servicio público tan necesario en estos tiempos de falta de credibilidad de las instituciones. Esa es, tal vez, una de tus grandes aportaciones. Finalmente, ahí está el discurso de Lucha. Me parece muy puntual, Lucha, me parece muy clara en todo el diagnóstico que hace de lo que tiene que ser la función pública y de lo que no es, de la simulación. Y yo creo que el mensaje más importante del movimiento de mujeres hacia ti, Emma, es: no estás sola. Me parece que es el hecho de que vaya el movimiento a cobijarte a ti como directora, a mí me parece fundamental. Y aquí yo quiero resaltar una cuestión, y que por eso Marta Lamas, que viene de México y que como feminista, este personaje en el feminismo nacional, por eso está tan sorprendida, gratamente sorprendida. Yo supongo que la misma Lorena, directora de InMujeres, y las personalidades que vinieron, la directora, la funcionaria Indesol, y bueno, pues Francisco, sí, yo creo que están sorprendidos, porque aquí hay un punto que tenemos que resaltar. No es normal, no es común, más que normal, no es común que una institución pública, la que sea, sea bien vista por el movimiento de mujeres, porque el movimiento de mujeres tenemos esta característica, las feministas, pues de ser muy estrictas, muy claras, muy puntuales en los señalamientos de lo que pensamos que está mal, ¿no? Esa es una característica, yo siento, de las feministas históricamente. Siempre decimos: en esto no estamos de acuerdo, por eso hemos sido tan señaladas, por eso la estructura patriarcal no nos quiere, ¿no? Porque señalamos. Y el hecho de que el movimiento de mujeres diga, no nada más avale a una institución pública, porque el Instituto Chihuahuense de la Mujer es una institución pública, sino que apoye y se solidarice con su directora, pues a mí me parece que eso habla bien de una directora, ¿no? De una funcionaria pública. Digo, tendría que el gobierno, el gobernador, sentirse orgulloso de que el movimiento de mujeres avale a su directora. Lo normal es que estuviera el movimiento fregando a todo el gobierno, incluido el instituto, ¿no? Sí, claro. Me parece. Claro. En esa misma línea, las feministas señalamos y cambiamos, porque no es tampoco una circunstancia los últimos cambios de los últimos 300 Exacto. años. Ha sido a partir de este tipo de posturas firmes, claras. Y bueno, en este sentido yo le hago un llamado al gobernador, en donde yo le digo al gobernador que analice qué tanto estos personajes le apoyan y bueno, puntualmente no cubra
este evento. Al contrario, que lo analice y que se lleve a las consecuencias que se tenga que llevar, porque son mensajes también. Entonces yo quiero que él analice y reflexione qué mensaje va a dar, si en este caso, pues no sé, si llegan a correr a Emma o a otras compañeras cercanas a Emma, qué mensaje nos dan nosotras las mujeres. Y en ese sentido yo le hago ese llamado al gobernador, pero también le hago el llamado a las mujeres, al movimiento, a las feministas y a todas, a las que se asumen y no se asumen feministas, estar al pendiente de qué sucede, si van a inhibir estas notas, si no las van a dejar pasar, si va a ser así como cubrir periodísticamente el asunto, porque también estos son mensajes que tenemos que tener claro las personas que intentamos cambiar el mundo. El secretario Treviso decía hay que cambiar esta sociedad. Yo le quiero decir a él que no se cambia simulando, que no se cambia encubriendo, no se cambia así. Hay que avanzar en muchos sentidos, en demostrar, en actuar, en cultura para la paz y otros temas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejaría yo. Sí, tú habías dicho, Emma, que pensarías la posibilidad de proceder también legalmente, ¿no? En esta violencia que tú estás enfrentando. Lo meditarás, supongo. Sí, yo tengo que meditar profundamente esto, sentarme conmigo misma. Creo que la lección para el secretario de Desarrollo Social ahora fue muy obvia. O sea, creo que mejor censura no podría tener independientemente de que exista una demanda. Está señalado por un movimiento estatal. Este movimiento tiene reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por lo que yo me siento muy halagada, me siento muy agradecida, me siento muy satisfecha, me siento muy honrada, sobre todo es esta parte mía de sentirme honrada de que este movimiento haga este reconocimiento, de que me brinde este tipo de apoyo, que no estoy sola. Te digo, he tenido el apoyo de mi familia y sin embargo me he resistido mucho. Mi marido me comenta ahorita que le dijo el secretario, tenemos que usted y yo hablar, y le dijo, bueno, pues cuando quiera, pero el tema de conversación entre ellos no debo ser yo. Podrán hablar de cuestiones políticas, de otras cuestiones en que ellos se puedan identificar, pero el tema no es Emma Saldaña, porque yo me sé defender sola, así se lo expresé yo al secretario de gobierno. Le dije, yo me sé defender sola, yo no necesito intermediarios. Le he pedido en muchas veces a usted que ya no quiero estar trabajando con el secretario de Desarrollo Social, que me acoja a él, y le pedí encarecidamente que no quería que estuviera hoy en el informe. Lo llevaron al informe y bueno, pues también estas son consecuencias de sus actos. Todos creamos, promovemos y permitimos lo que nos sucede. Y bueno, que también él tome responsabilidad de sus actos. No voy a hablar de otras mujeres que a mí me han expresado que han sido violentadas por él y que esa es su manera de ser. No voy a hablar tampoco por ellas, que cada quien haga lo que le corresponda. Pero yo, Emma Saldaña, pues sí, o sea, estoy haciendo mi parte, soy la directora, estoy representando, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, represento a las mujeres en este estado y las sigo convocando a que no permita ningún tipo de violencia, que el instituto está abierto y que yo estoy abierta para recibirlas, así como para recibirme a mí misma. Sí, yo creo que con eso terminamos. Yo les agradezco mucho y yo también aquí en el programa insisto un día y otro también a las mujeres que sufren violencia, que se acerquen y que se acerquen a los institutos públicos, que se acerquen a los centros que atienden a las mujeres que sufren violencia también, que son sociales. Insiste y insiste y insiste, porque es que es una realidad. Luego se piensa que nada más estamos ahí con un discurso incisivo y la violencia es una realidad y el llamado a que se denuncie es también una realidad, y entonces en esta congruencia me parece que estamos haciendo historia. Fíjate, Dora, yo quiero hacer un comentario. O sea, yo finalmente me he acordado, o sea, en estos días que he tenido de reflexión, cuando mi marido fue secretario, fue director de gobernación o fue secretario de gobierno, siempre nos enseñó a que nosotros, a nuestros hijos sobre todo, pues que eran hijos de Sergio Granados, no eran hijos de un funcionario público, no eran hijos del secretario de gobierno.
Entonces estoy yo muy agradecida por este tipo de enseñanzas que hemos dado también a nuestros hijos, de ser hijos de sus padres, o sea, no ser hijos del funcionario o la funcionaria, y que han crecido con los valores de respeto hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia los heterosexuales. Como lo dije, yo vengo de una institución muy estigmatizada, y me decía Bárbara, mamá, pero si siempre nos tienes que hacer un reconocimiento de todo lo que hemos atravesado también junto contigo. Hemos tenido en la casa mujeres transgénero, está en el instituto una mujer transgénero. A Pati, que la voy a entrevistar próximamente. A Pati la tienes que entrevistar próximamente, que merece un reconocimiento. O sea, ella, Pati, tiene que estar muy fortalecida para enfrentar el siguiente reto que le toca, porque es muy difícil para estas personas. Entonces, bueno, hemos crecido en una familia de respeto, y ahorita a mí se me ha respetado mucho, porque Ronaldo me dijo, ay, ¿a poco crees que no tengo ganas de decir algo? Le digo, no, pues te aguantas, porque no es asunto tuyo, este es un asunto mío. Y gracias a las organizaciones que me dijeron, a las organizaciones de mujeres, que no estoy sola. Gracias. Nos tenemos que ir porque se nos fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo y seguimos, no se levanten. Seguimos con el tema y seguiremos, porque esto no se acaba, apenas empieza este tema. Desgraciadamente la violencia pues va a durar un ratito más aquí en México, pero hay que entrarle, y hay que entrarle de verdad. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ya está apagado los micrófonos. Mujer, espiga abierta entre